Buenos días. Navidad no debería ser lo mismo que diciembre. Y diciembre sale a vacaciones, exceso de comida, natilla y buñuelos, exceso de bebida, ¿sí? Gastos extras, algunos créditos para pagar en febrero, consumismo en su más alta expresión. Ahora, yo no quiero que usted me mire a mí como el Grinch, ¿sí? Solo quiero que podamos invitarnos a nosotros en esta mañana a la reflexión, porque hoy Navidad no es el recuerdo de Belén, el recuerdo del pesebre, del niño en pañales que vino para salvar. De hecho, hay muchas personas en el mundo y en diferentes culturas que celebran estas fechas sin pensar por un solo segundo en la encarnación de Jesús, sin comprender el anuncio del Evangelio. Entonces ahí es donde arranca el desafío para nosotros como iglesia, tratar de presentar la verdad del Evangelio en medio de estas fechas, en cada momento del año, pero de una manera muy puntual y muy específica en este tiempo. Es cierto que el trasfondo de la celebración no es precisamente muy cristiano, que digamos, y eso genera otra vez cierto desafío ahí para poder hablar de Navidad por estas fechas, pero precisamente esa realidad, el hecho de lo que significa la natividad, lo que significa el nacimiento, nos invita a nosotros como iglesia a asumir el desafío de hablar del Evangelio de Jesucristo. Recordar que Navidad no es igual a diciembre. Volver la mirada a la Escritura y anunciar las buenas nuevas del Evangelio, el Evangelio de la cruz que se empieza a materializar en la encarnación. Para Jesús morir en una cruz como un hombre necesitaba hacerse hombre. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, y vamos a leer este relato que tiene unos componentes preciosos, ¿sí? Ahorita el pastor me pasó muy curioso, leyó la primera parte hasta el versículo 7 y dijo: mira qué belleza, y yo realmente no encontré mucha belleza en eso, ¿sí? Era, ¿por qué? No, por lo puntual, pastor, porque estamos hablando de una familia que está buscando un lugar en donde nazca su bebé y no encuentra un lugar. Las puertas están cerradas, todo está ocupado y tiene que nacer en un pesebre. Pero eso forma parte de lo que vamos a narrar y a contar ahorita a través de la predicación de la palabra. Capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Lo bonito, lo hermoso, pastor, es lo que sí. Hasta ahí es completo. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció, estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mismo. Hasta ahí la cosa suena muy compleja. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Precioso, ¿sí? Narración cargada de momentos extraños, pero cargada de la bondad y de la verdad del Señor. Lucas, a diferencia de Mateo, los dos evangelistas que narran el tema del nacimiento de Jesús, que son Lucas y Mateo, Lucas, a diferencia de Mateo, le da una importancia al nacimiento en el pesebre. Mateo no menciona el pesebre. Mateo no hace alusión a la realidad que se desarrolla en los versículos 1 al 7 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. En su relato, Lucas está recordando que el Salvador, el descendiente de David, el Cristo, el Dios encarnado, nació en un pesebre. Dios se despoja de su gloria para nacer en un establo. Eso es precioso, ¿sí? En medio de los animales, en medio de una realidad extraña. Yo me imagino, uno cuando es papá, pues tiene algunas sensaciones extrañas al leer cosas como esto. Yo no me imagino caminando con Alina buscando, ¿sí?, para tener a Pablo o a David, buscando un lugar en donde nacer ese muchacho y que tenga que nacer en las condiciones en las que Jesús nace. Pero eso es lo que nos está contando Lucas, quien quiere contarle a su público, que en su mayoría es un público gentil, que el Dios que predica es completamente diferente a los dioses paganos. Y eso marca de verdad una diferencia profunda entre lo que Dios es, entre quien es Dios frente al resto de las deidades paganas. Piensen por un segundo, ¿sí? En las mitologías hay narraciones de dioses que se encarnan. Uno piensa, por ejemplo, a mí se me viene a la mente uno, Zeus. Se encarna para acostarse con las muchachas, a tirarse una canita al aire con las humanas. Ese es el pensamiento del Dios que se encarna. Este Dios, el Dios que narra Lucas, es totalmente diferente. Muestra que Jesús se acerca a este mundo para salvar. El anuncio tiene esa connotación. Demuestra que la encarnación pone a Dios acercándose a los pecadores, acercándose a aquellos que necesitan de su gracia y de su amor. Y la manera en la que lo narra es precisamente naciendo con todas las limitaciones posibles en medio de este mundo. Dios se rebaja, se hace vulnerable para salvar lo que se había perdido. Y eso es muy bonito. Ese es el relato del Evangelio. Ese es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Lucas nos está contando que este nacimiento es precisamente un acontecimiento único. Quiero invitarles para que en medio de esa reflexión de este texto podamos encontrar tres características de este acontecimiento. Un acontecimiento simple y extraordinario, ¿sí? Tres características que nos van a invitar a nosotros a adorar, a exaltar el nombre de Dios. Lo primero que queremos decir de este acontecimiento que se nos narra en los versículos 1 al 20 del capítulo 2 de Lucas es que este es un acontecimiento histórico. Lucas nos está presentando una serie de datos en los que
Dios se limita al tiempo y al espacio. El Dios eterno se limita al tiempo y al espacio. Y eso ya de por sí nos está brindando una lectura rara de ese Dios que se está revelando en el Evangelio. Roma, Siria, Galilea, Judea, Nazaret, Belén, lugares específicos en donde el Hijo de Dios llega, donde nace, en donde la historia se está desarrollando. Augusto César, Cirenio, más adelante nos daremos cuenta que también es tiempo de Herodes. Así que lo que nos está contando el Evangelio de Lucas es que el Dios eterno se limita a la historia, se limita al tiempo y al espacio. El Dios glorioso, el Dios eterno se reduce, se hace pequeñito. Y eso de verdad es algo extraño, pensar que el Dios que creó todo lo que existe se limite a sí mismo para dar salvación. En medio del relato aparece un dato bien interesante, y es el censo. El censo, de acuerdo a lo que nos está diciendo el versículo 1 y el versículo 2, el que presenta el censo, el que llama a que las personas vayan a sus lugares de nacimiento a empadronarse, a sus lugares de origen familiares, es Augusto César. Nos está diciendo que es el emperador quien decide eso, pero el telón de fondo nos permite a nosotros entender que la realidad de las decisiones humanas, las decisiones de Augusto César en este caso, están siendo guiadas por un Dios glorioso y poderoso que guía todo para el cumplimiento de sus propósitos. Si nosotros hacemos de verdad cuentas, Jesús va a Belén por ese edicto. Si el edicto de Augusto César no aparece, Jesús nace en Nazaret. Estos días me encontré con Carlitos y con Natalia con su esposa, y le pregunté, ¿van a viajar? Carlos es de el Valle del Cauca, y Carlos me dijo, no, ya no se puede, ya Nata está muy avanzada en su embarazo y ya no podemos viajar, ¿cierto? Esto no le pasó a José. José le tocó montar en el burro o en la mula o en lo que haya sido a su esposa y vámonos para Belén, ¿sí? Y es una decisión. Esto es bien curioso, ¿sí? Lo que pasa es que el ginecobstetra no le había dicho a María que no podía viajar. ¿Sí? María se embarcó en ese viaje hasta Belén, ¿sí? De varios días, en un tiempo en el que no debería hacerlo, por un edicto puntual de un ser humano, guiado de fondo por la eterna o por los eternos propósitos de Dios. Y eso es bonito, entender que esa realidad está guiada, está siendo sostenida por Dios en medio de este momento. Y claro, la llegada a Belén tiene un propósito específico, que se cumpla lo que había dicho el profeta Miqueas, que el Salvador, que aquel que descendería de David, nacería en Belén de Judea. Así que una decisión humana está siendo guiada de manera puntual por el Dios glorioso y eterno. El anuncio del Evangelio, lo que nosotros proclamamos y anunciamos, se da en medio de este mundo natural, que es guiado por el gobierno sobrenatural del Dios eterno y glorioso. Y eso a nosotros nos tiene que llenar de alabanza y de adoración. El pesebre aparece como una opción para unos padres angustiados. Vuelvo y le digo, piense en la escena, piense en José y María, lista para dar a luz, caminando, tocando puertas, buscando desesperadamente un lugar en donde dar un nacimiento digno a su primogénito. Y en medio de esa realidad aparece el pesebre, una opción. No es la más digna para el rey del mundo, pero esa es la opción que Dios prepara. Fíjense en la diferencia que hay en el pensamiento de los seres humanos y el pensamiento del Dios que se revela en la Escritura. Cuando usted lee el relato de Mateo capítulo 2, que es un relato paralelo del nacimiento de Jesús, allí no nos habla de algunos elementos que aparecen en este relato, pero en ese relato
hay unos sabios, unos magos, que vienen desde Oriente buscando, guiados por una estrella, buscando al rey de los judíos. Y cuando uno lee ese relato en el capítulo 2 de Mateo, ellos llegan ¿a dónde? Pues están buscando un rey, pues llegan al palacio, llegan a Jerusalén, llegan tocando las puertas y hablan con Herodes y le dicen: venga, estamos buscando al rey que ha nacido. Esa es la lógica humana. La lógica de Dios es un poquito diferente. Mientras los seres humanos están buscando en medio de la grandeza, ¿sí?, del palacio real, el Hijo de Dios nace en un pesebre. Paradojas del Evangelio del reino de Dios. El Rey del universo no nace en un palacio, nace en un pesebre. Como diría C.S. Lewis en La última batalla de las crónicas de Narnia: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo. La realidad de la gloria de Dios manifestada en esas cosas simples, en la historia. Dios se rebaja, Dios se reduce, Dios se sujeta al tiempo y al espacio para brindarnos a nosotros salvación y vida eterna. Así que este primer momento, esta primera característica de este acontecimiento nos invita a nosotros a entender que Jesús nace bajo el dominio del Imperio Romano, que nace en una pequeña población, que nace con limitaciones. Si uno lee el desarrollo del capítulo 2 de Lucas, se da cuenta que la economía de la familia no era la mejor. Cuando ellos presentan al niño en el templo, los versículos que siguen más adelante, la ofrenda que ellos están presentando, de acuerdo a Levítico capítulo 12, es la ofrenda de las familias más limitadas. Entonces, el mismo relato nos está diciendo lo pequeño que se hace Dios para salvar. Pero también nos está recordando que Dios hace todo lo posible para cumplir sus propósitos. Hace todo lo posible para llevar a cabo sus propósitos. Las cosas que a veces uno no entiende, Dios las está guiando y las está dirigiendo para el cumplimiento de sus propósitos. Yo nací en una familia que no celebra Navidad, celebra diciembre, ¿sí? La parranda, la natilla, los buñuelos, dulces de diferentes colores y sabores. Una familia que se reúne en todas estas fechas. A mí nunca se me olvida que siempre el 24 de diciembre a la medianoche, reunidos alrededor de un árbol grande lleno de luces y regalos en la parte de abajo, una de mis tías que falleció este año, precisamente, mi tía Nena, colocaba un Santa Claus con una campanita, y pues un muñequito, y el muñequito salía caminando con la campanita, y era muy gracioso. Todos mirábamos el Santa Claus y nos reíamos alrededor del árbol y de los regalos, y se empezaban a repartir regalos y todo el cuento. Y algo real en medio de esa escena que traigo en mente de muchos años, año tras año viviendo esa escena familiar, bonita como familia, es que por ningún lado, en ningún momento, se anunciaba el nacimiento del Salvador. Celebrábamos Navidad sin la salvación. En medio de la opulencia y el consumo, en medio de los desenfrenos de un mes como diciembre, volvamos al pesebre, volvamos la mirada a Cristo, el que se encarna, el que se hace hombre. Recordemos que Dios se hace vulnerable para salvarnos. Recordemos que la historia está en las manos del Dios del universo y que nada ocurre fuera de su control. Ahora el pastor hablaba de diferentes realidades difíciles, de personas de la comunidad, de personas conocidas por la comunidad,
Esta semana estábamos en la ceremonia que se estaba haciendo por Luz Elena, la hermana de Fernando. Esa realidad es que uno no controla. Recordemos que con acontecimientos históricos como este nos damos cuenta que el Dios que se revela en la Escritura sí tiene el control. Él mismo se entrega para dar salvación. Una segunda característica de este relato es que aparte de ser un acontecimiento histórico, es un acontecimiento glorioso. Había pastores, versículo 8, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un acontecimiento glorioso, un anuncio de buenas nuevas por parte del ángel. He traído nuevas de gozo, de alegría. Y cuando uno escucha eso, lo primero que uno piensa es: ¿qué va a pasar? Se le ha nacido un niño. Pero es extraña, por lo menos la presentación de la noticia. Es un niño que ha nacido en un pesebre. Venga, es el Salvador del mundo. Es el Hijo de Dios. Es el Cristo, el Mesías. Y la escena nos dice que es un niño. Esa es la señal que ellos van a encontrar: un niño acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Lo glorioso y extraordinario de esta escena contrasta con esa realidad de a quién se está anunciando, de cómo se está anunciando la venida del Salvador, y a quiénes se les está anunciando: unos simples pastores que están cuidando el rebaño. Uno pensaría en los anuncios de evangelio. Recordemos que la palabra, el término evangelio, buenas nuevas, está muy relacionado con las buenas nuevas del imperio. Cuando sucedían noticias de gozo para el imperio, el emperador mandaba un edicto, un anuncio que salía por todas las provincias del imperio y se comunicaba sobre todo a los gobernadores para que estos los llevaran a cabo en la comunicación al resto del pueblo. Si el rey, el emperador, tenía un niño, mandaba un anuncio de evangelio, de buena nueva: ha nacido el heredero. Ahora Lucas nos está contando esa realidad de las buenas nuevas de gozo, de las nuevas de salvación, centradas en un niño que ha nacido con todas las limitaciones de este mundo. Es el anuncio del Salvador, el Cristo, el Señor, pero a veces el anuncio de un niño que ha nacido indefenso, pequeño, frágil, en un pesebre. Es extraño, por lo menos en términos de cómo es que Dios actúa en medio de nosotros. Este anuncio de igual manera está lleno de gloria. Los ángeles aparecen glorificando a Dios. Hay destellos de luz, multitudes de huestes celestiales, alabanzas al Dios eterno. Por un momento tratemos de meternos en la escena. Imagínense los pastores ahí en medio de la noche cuidando sus rebaños, tomando tintico. Yo me los imaginaría así, yo estaría así. Y en medio de ese momento de ¿cómo se dice? ¿Cómo hacen el sonido de la oveja? El balido, ¿cierto? Sí, el balido de la oveja, en medio y todas las ovejitas y todo el cuento. En medio de eso aparece el anuncio glorioso de un ángel del Señor, un mensajero que está diciendo: hoy ha nacido Cristo,
el Salvador, y en medio de eso destellos de luces y ángeles y todas las huestes celestiales celebrando, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Eso es precioso. Las paradojas del Evangelio, del reino de Dios, un mensaje que es dado a simples pastores que anuncian el nacimiento de un niño en un pesebre. Este acontecimiento glorioso nos recuerda que la gloria de Dios se manifiesta en lo simple, en un pesebre. Así que en medio de nuestras celebraciones en esta Navidad, recordemos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El Dios glorioso que se hace pequeño para acercarnos al Padre eterno. El Dios glorioso que se anuncia como un mensaje de buenas nuevas a los simples, a los sencillos de corazón. El Dios glorioso que se acerca en medio de tantas realidades para mostrar: yo soy Dios eterno, he enviado al Salvador. Ese es el anuncio de Navidad. Una cosa, en un mundo como el que nosotros vivimos, un mundo donde los hombres, los seres humanos, cada día nos enaltecemos más, buscamos la gloria personal, en un mundo en el que en tiempos como estos la Navidad es feliz si hay cosas para comprar y para compartir, ¿sí? Como la famosa canción que tanto conocemos, Navidad de los pobres, y de manera muy irónica y sarcástica, qué feliz Navidad. En ese mundo Dios se rebaja naciendo en un pesebre. Volvamos al pesebre, volvamos a Jesucristo, volvamos al mensaje de buenas nuevas de salvación, volvamos allá al pesebre y fijemos la mirada en ese niño que se hace hombre y que muere en una cruz para salvarnos. Una tercera característica que nos permite observar este relato es que es un acontecimiento histórico, que es un acontecimiento glorioso, pero también es un acontecimiento que invita a la adoración. Es un acontecimiento que llama a adorar. La adoración de los sencillos y humildes del corazón. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y para un momento ahí. Es extraño la reacción de los pastores. En algún sentido es obvia. Esto que nos han anunciado, pues queremos ir a verlo. Pero otra vez, volviendo un poquito hacia atrás, ¿qué les han anunciado? Ir a ver un niño en un establo. No es algo muy grandioso que nosotros podamos resaltar. Sin embargo, nosotros entendemos, y ellos entendieron, quién era ese niño. Vamos a ir a ver al Salvador del mundo, como dijeron los sabios de Oriente. Hemos venido a reconocer, a adorar al Rey que acaba de nacer. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Versículo 18. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Pero lo que dice el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Corrieron a Belén, se fueron al encuentro de lo que les habían anunciado, entendieron la realidad de ese nacimiento, el peso de la gloria de Dios en ese pequeñín, en un establo. Entendieron el valor de lo que se les había dicho y fueron a adorar, a glorificar, a contar
las buenas nuevas que habían llegado a ellos por medio del anuncio de los ángeles. Nosotros celebramos Navidad porque es el inicio del encuentro del Dios que se encarna y camina con los necesitados, con los pecadores. Eso es lo que nosotros anunciamos. Nosotros venimos al pesebre y recordamos que Jesús se encarnó precisamente por eso, porque el anuncio de lo que está detrás de esa verdad es que ese niño que después muere en una cruz, ese niño es el Cristo, el Salvador. Ese es el mensaje que nosotros anunciamos. Los pastores llegan y cuentan la escena y se encuentran con una familia sencilla, un papá, una mamá, un niño recién nacido. Pero esa realidad, ese encuentro sencillo, simple, hace que vuelvan glorificando y alabando al Señor. Esto es un acontecimiento que nos invita a la alabanza, a la adoración. Es un acontecimiento que nos invita a nosotros a reconocer la gloria de Dios en una situación tan sencilla, tan simple, tan elemental. Todos los días nacen niños, pero este niño, particularmente este niño, era el Dios encarnado, el Salvador del mundo. Las paradojas del Evangelio. El pesebre invita a la adoración. Este es un acontecimiento que nos debe llevar a levantar nuestra voz en alabanza y adoración al Señor. Navidad evoca al Dios que se despoja para salvar, al Dios que se hace pequeño para dar salvación y vida eterna. Ese es el Evangelio de Jesucristo, el que nosotros anunciamos. Dios se entrega, Dios se despoja, Dios se hace niño, se hace vulnerable, nace en medio de las limitaciones para que podamos encontrarnos con Él, para que podamos venir al encuentro con Dios. Piense en esta Navidad. Piense en el tiempo que va a pasar con su familia. Quizá usted tiene programado un viaje para salir ahora en la tarde o mañana a pasar con sus familiares en otras ciudades, en otro país. Quizá usted está preparando todo, teniendo todo listo en la casa para la visita que va a recibir de sus papás, de sus tíos, de sus primos. Quizá usted mismo está disponiendo de su tiempo para ir a encontrarse con su mamá, con su papá, en su casa, aquí, en algún lugar de la ciudad. Que la Navidad no sepa tanto a diciembre. Las estadísticas de este mes son una cosa terrible, ¿sí? Es el mes en donde se dispara el consumo de bebidas alcohólicas de una manera incontrolable. Es el mes en donde hay más accidentes de tránsito. Es el mes en donde hay la mayoría de situaciones complejas, riñas callejeras y demás, se presentan en un mes como diciembre. Que la Navidad no nos sepa a diciembre. Sí, es deliciosa la natilla y los buñuelos, para los que lo pueden comer. A no ser que usted me pueda dar un buñuelo dietético. No creo. Es delicioso compartir con la familia. Es delicioso el celebrar, el juntarnos para celebrar. Pero la pregunta que tenemos que hacer frente a esa realidad es: ¿celebrar qué? ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que nosotros de verdad estamos celebrando? El relato de Lucas nos dice: volvamos al pesebre, volvamos la mirada a Jesucristo. La Navidad que narra Lucas no sabe a natilla y a buñuelos. Y vuelvo y le digo, yo no estoy en contra de la natilla y los buñuelos, y menos ahorita que
estoy moralmente impedido para poder comerlo. La Navidad que narra Lucas sabe a sencillez. La Navidad que narra Lucas sabe a gloria, a la gloria de Dios. La Navidad que narra Lucas sabe a adoración. Volvamos a empezar. Volvamos a Jesucristo. Que en este día que celebramos el nacimiento del Salvador, nosotros de verdad podamos entender lo que significa el mensaje del Evangelio. El Dios que se encarna para salvar a los pecadores. Pensando en eso, ¿qué tal si inclina su rostro y oramos juntos en esta mañana? Señor, tú eres el Dios glorioso a quien nosotros adoramos. Este relato de Lucas nos recuerda que te hiciste pequeño. Es increíble que el Dios de la gloria nazca en un pesebre. Creo que no podemos entender que el Dios eterno se limite al tiempo y al espacio. Lo simple, lo pequeño, lo vulnerable. Pero también es un relato que nos recuerda tu gloria, Señor. El anuncio de buenas nuevas. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Qué belleza! Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es un anuncio glorioso, un acontecimiento glorioso, Señor. Y entendiendo esa realidad del Dios que se limita a la historia y del Dios que se manifiesta simple y glorioso, también es un acontecimiento que nos invita a la adoración y a la alabanza. Queremos levantar nuestra voz en esta mañana, Señor. Levantar nuestra voz recordando lo que has hecho, Señor. Tú eres el que rompió todos los parámetros de la lógica humana, Señor. Este nacimiento es algo extraordinario. ¿Quién esperaría que el Rey del universo posara sobre el lugar donde se alimentan los animales? ¿Quién esperaría que el creador del mundo un día estuviera en un pesebre? Paradojas del reino de Dios, del Evangelio, que nos invitan a adorar. Hoy, Señor, en medio de nuestras fiestas, de la opulencia, del gasto, de las vacaciones, del descanso, permítenos volver al pesebre. Te lo pedimos, Jesús.
Permítenos volver la mirada a ese Dios tan distinto, que se despoja a sí mismo, que como leíamos ahora se hace pobre para enriquecernos a nosotros con la salvación. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a tu nombre, Señor, por este acontecimiento tan precioso. Levantamos nuestra voz, adorándote a ti, Señor. Tu gracia y compasión, todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Mientras usted levanta su voz con nosotros, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Señor, hoy celebramos Navidad. Navidad que no es igual a diciembre. Navidad que evoca al Dios que se limita a la historia. Al Dios que en lo simple es glorificado. Al Dios que nos invita a alabar y adorar. Ese es Jesús. En esta mañana, pensando en eso, Señor, con el corazón centrado en lo que tú has hecho, Señor,
Seguimos anhelando, como cada semana, Señor, anunciando que ese mismo Dios que nació, que murió y resucitó, vuelve. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y mientras tú regresas, Señor, como iglesia, seguimos esperando tu venida, diciendo una vez más juntos, Maranatha. Que el Señor les bendiga.